Hola chicos, la unidad de siderurgia la vamos a dividir en 3 videos. Bueno, este va a ser el primero, aunque en el PDF esté subido todo junto. Lo vamos a desglosar para separar todo el tema en básicamente 3 temas, que es la preparación de los minerales, la obtención de la radio y la obtención del acero, lo que incluye el estudio de las escorias de alto horno. Bueno, nosotros obviamente vamos a estudiar alto hornos para aceros o aleaciones ferrosas. No vamos a ver la producción de aluminios o bronces u otras aleaciones, ya que son procesos bastante distintos. Y nosotros vamos a meter a materiales ferrosos como producción de hierro. O sea, nosotros lo que primero obtenemos a partir de los minerales es el hierro, el acero, también las fundiciones y ferrolaciones, que son, como dice ahí, aleaciones de generalmente 2 elementos, hierro y algún otro más, como puede ser cromo, níquel, manganeso y silicio, que funcionan como agregados en el alto horno para obtener algún elemento en particular, algún aliante. Definimos a la siderurgia como las técnicas para tratar y transformar el mineral de hierro y poder obtener hierro metálico y sus aleaciones como son el acero y las fundiciones. Nosotros vamos a partir de un mineral de hierro extraído de la tierra. Ese mineral hay que prepararlo, no se puede como llega a meterlo a un alto horno. Ahora vamos a ver por qué motivos. Entonces, la primera etapa es la preparación de todo ese mineral para poder ser producido o transformado a acero. El primer paso del mineral no es al acero directamente, sino se obtiene un producto intermedio que se llama arrabio o acero de primera fusión o acero de primera colada. Es un acero que tal cual se sale del alto horno no se lo puede utilizar, ya que tiene un alto contenido de carbono y tiene una textura, una apariencia como cristalina, muy quebradiza, no es maleable. Es un primer paso antes del acero, pero tal como el arrabio, como sale del alto horno, no se lo puede utilizar. Entonces después, el paso para obtener el acero es lo que se llama fino, porque se afina la cantidad de carbono principalmente, los otros elementos también, pero principalmente el carbono, que es el que me está produciendo esa textura y esa calidad frágil. Entonces lo voy a afinar a ese arrabio para obtener el acero final. Salvo minerales muy raros como son el oro, la plata o algunos casos el cobre, los metales no vienen en estado puro. Vienen mezclados, vienen combinados, vienen en formas de óxido, o sea, vienen combinados con oxígeno, vienen como sulfuros, o sea, con azufre, como silicatos, vienen combinados con silicio. Y a veces los óxidos también vienen hidratados o en unas formas complejas como carbonatos. Entonces, el mineral de hierro son varios minerales de hierro, óxidos de hierro, sulfatos, carbonatos, como les dije. Y lo que hay que hacer es quitar solamente la parte de hierro, que es el que se va a convertir en metal. Lo otro que vamos a necesitar para producir acero es carbón de coque. Se puede usar carbón vegetal, de hecho en algunos altornos se los utiliza, pero generalmente se utiliza lo que se llama carbón de coque, que es el coque es un producto siderúrgico, también se lo prepara, al igual que el mineral de hierro, se parte de un carbón mineral que viene con azufre y con otros elementos no deseables, que es necesario transformar ese coque antes de meterlo al horno
Y también otros elementos volátiles que hay que sacarlos porque, como toda cocina, todo lo que entra a un alto horno va a parar al acero. Entonces, los elementos indeseables hay que sacarlos antes de meterlos al alto horno, para evitar problemas y que me queden en el metal, y que quede un metal de mala calidad que directamente hay que desecharlo. Este carbón también es el que me va a producir la combustión cuando se encuentre con el aire, el oxígeno del aire y el oxígeno disuelto en el arrabio. Me va a producir el calor necesario para mantener los minerales de hierro fundidos. También va a ser el productor del gas reductor, que es el monóxido, que va a ser los que reduce los óxidos del mineral y transforma los óxidos del arrabio. Entonces tenemos por un lado la materia prima, que son los minerales, por el otro es el carbón, que va a producir las reacciones de reducción y aporte del calor. Y nos falta un tercer elemento fundamental, que son los fundentes. Los fundentes, ¿qué son? Son generalmente minerales que son necesarios para varios fines. El principal es bajar el punto de fusión. Es decir, el fundente hace que mi altorno no necesite tanta temperatura para llegar a fundir el acero. Eso obviamente es beneficioso, ya que necesito menos cantidad de coque, o sea, es beneficioso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista térmico, necesito menos calor, entonces va a ser un entorno que al tener una temperatura un poco menor va a ser más estable estructuralmente, se va a deteriorar menos con los años de uso, y también tiene otras funciones, los fundentes, como formar la escoria, hacerlas más fluidas, mejorar el intercambio de elementos para obtener una determinada composición, o sea, para poder controlar la calidad y composición final de mi arrabio y posteriormente de mi acero. El mineral de hierro es, si bien suena que solamente son los minerales que poseen hierro, como dijimos, los silicatos, los carbonatos, los óxidos, siderúrgicamente el mineral de hierro es todo lo que toma la pala de las excavadoras, es todo, es la suma de lo que se llama mena y ganga, donde la mena es la parte útil, o sea, son solo los óxidos que tienen hierro, o sea, los que me van a aportar hierro. Y la ganga se la denomina la parte no útil, la que contiene los sílices, la cal o el óxido de calcio, la alúmina o óxido de sílice. O sea, son otros minerales, pero que ninguno de ellos contiene o me aporta hierro. Entonces, para que quede bien definido, el mineral de hierro es la suma de mena y ganga. La mena es la parte útil, los óxidos útiles, y la ganga son el resto de los óxidos que no me aportan hierro. Bueno, ¿qué minerales podemos encontrar en una mena? Vamos a tener óxidos que van a ser los más conocidos y en la mayor proporción se encuentran. Están las magnetitas, es un óxido de hierro, hierro 3, oxígeno 4. Están las hematitas, que son hierro 2, oxígeno 3. También fíjense que son los que mayor cantidad de hierro tienen por tonelada de ese hierro, ¿no? De ese óxido. Y después, en menor proporción, tenemos las limonitas, que es un óxido de hierro hidratado. Fíjense que es hierro 2, oxígeno 3, como la hematita, más 3 de agua. De hematita a limonita, ¿qué cambia? Y el óxido es el mismo, es una hematita, pero una no tiene agua y la otra sí, la otra es hidratada. Entonces, cambia el nombre porque, si bien desde el punto de vista químico es el mismo óxido, desde el punto de vista geológico, al ser hidratada, le cambia el nombre natural. O sea, es el mismo hierro, pero en la naturaleza tiene distinto nombre solo por el solo hecho de estar
hidratadas. Después tenemos los carbonatos, es hierro CO3, es un carbonato de hierro, es el nombre siderita o siderosa, son los nombres geológicos. También tienen casi la mitad de ese mineral es hierro. Y tenemos sulfuros como el sulfuro de hierro es C2 hierro, que es la pirita, que tiene un poco menos del 48% de hierro en el mineral. Pero son los principales minerales que aportan hierro en una mena. Bueno, el carbón de coque, ¿qué es? Bueno, el carbón, hay varios tipos de carbón, pero bueno, tenemos el carbón vegetal y el carbón mineral. Bueno, el coque es lo que se obtiene después que tomamos un carbón mineral, generalmente son hullas, es un tipo de carbón, está el bituminoso, el semibituminoso, pero las hullas son un tipo de carbón mineral. Bueno, la definición de grasa y semigrasa se refiere a su composición química, no es que tengan grasa de por sí. Bueno, se lo llaman de llama corta, pero principalmente lo que tienen es un contenido volátil del 22 al 30%, o sea, casi una tercera parte de un cuarto o una tercera parte de ese carbón son elementos volátiles, es decir, que si yo ese carbón lo caliento, esa hulla, la caliento, pierde ese cuarto, ese tercio de su volumen en volátiles, que me conviene sacarlo antes de meterlo al entorno, porque si no esos volátiles se me meten y me van a quedar en el acero. Otra cosa importante de sacar es el azufre de ese 1% aproximadamente, también hay que sacarlo. Y cenizas también son sólidos que hay que quitarlos. Nosotros tenemos que meter un carbón lo más puro posible. Como dice acá, ¿qué emisiones tiene el coque? Producir la combustión y el calor necesario para producir las reacciones de reducción y, bueno, que el metal esté en estado líquido, ¿no? Otra cosa que por ahí no se tiene en consideración, y a medida que avancemos y veamos cómo está puesto el coque en el altorno, hay coque que está incandescente cerca de las toberas, que es el que va a generar la reducción del carbón, pero el carbón, a medida que el coque se va alejando de la base del altorno, está cada vez más frío y tiene otras funciones. Otra función que tiene es soportar las cargas del altorno, o sea, el coque forma una bóveda que estructuralmente soporta el mineral de hierro y hace que me quede por debajo de esa bóveda la zona que separa la zona sólida, pastosa y líquida del altorno son posibles las reacciones. Si el altorno fuera solamente o en un estado sólido o un estado líquido, no podría funcionar, no se desarrollarían las reacciones físico y químicas. Entonces, bueno, una parte del coque, antes de bajar del todo y reducirse, va a formar una bóveda que va a soportar la carga del mineral. Y la otra función es la de producir el gas reductor, que es el monóxido que transforma los óxidos de hierro en radio. ¿Cómo se obtiene el coque? Bueno, se calienta esta hulla en unas instalaciones espaciales, una coquería, que son hornos, a donde vamos a llevar al coque a alrededor de los 1000 grados, pero no es una combustión. Acá hay que hacer una distinción, porque si yo dejo que el coque esté en contacto con el oxígeno ambiente y le doy calor, en realidad hay una combustión, hay una generación de calor, o sea, es un proceso exotérmico la combustión, y el oxígeno con el carbono del coque me formaría gases que se van a la atmósfera y esto estaría consumiendo ese coque. Acá lo que se desea hacer es nosotros tenemos que dar calor, al no ser una combustión, nosotros tenemos que dar calor
para calentar las hullas hasta 1000 grados en ausencia de oxígeno. Entonces no es una combustión, es un calentamiento para quitar todos esos volátiles que tenemos de 22 al 30%. Entonces tenemos que evitar que esas hullas estén en contacto con el oxígeno del aire. Es una combustión anaeróbica. Perdón, no es una combustión, es un calentamiento. Recuerden eso que es importante. Bueno, ¿qué características tiene tener un buen coque? Como dijimos, una buena resistencia al aplastamiento, ya que es lo que va a hacer que pueda soportar las cargas del resto del coque por arriba de él y del mineral. Tiene que tener baja humedad, eso se la sacamos en la coquería. Bajo contenido de azufre, obviamente, que si no va a parar a la radio. También un bajo contenido de cenizas, que también va a ir a parar a la radio. El mejor o el más alto poder calorífico posible. Y también el contenido de fósforo y azufre, minimizarlo, ya que van a ir a parar a la radio y van a hacer que me produzcan fragilidad en las fundiciones o en los aceros, ya que el fósforo y azufre son elementos perjudiciales, salvo un caso puntual que después lo vamos a ver, o que ya lo vimos en realidad, que eran los aceros de libre corte. Después, para otras aplicaciones, el fósforo y el acero son malas palabras. El fósforo y el azufre. En cuanto a los fundentes, ya habíamos nombrado que su misión es combinarse con la ganga para bajar el punto de fusión y hacer más fluida la escoria, porque después la escoria la vamos a tener que sacar por una piquera. Todo esto lo vamos a ver después, antes de hacer la colada de la rabia. Y también se combina con las impurezas de la rabia y los saca. Una vez hecha la escoria es la que limpia al acero. Los fundentes más utilizados son el sílice o óxido de silicio, la caliza, que es el carbonato de calcio, y la dolomita, que es el carbonato de magnesio. La cantidad de fundente en la naturaleza, no hay que meter cualquier cosa porque sí, también hay que cuidar su calidad y su cantidad, porque esto es un juego químico. Si yo quiero obtener un buen acero, tengo que controlar la calidad y la cantidad de los elementos que estoy ingresando. Como dijimos, al ser un juego químico, si la ganga es ácida, ahora van a ver que el término ácido básico se repite bastante. Todo lo que es ácido es lo que tiene óxido de silicio. Entonces, si la ganga es ácida, que tiene alto óxido de silicio, tengo que poner un óxido de calcio o cal. Por el contrario, si la ganga es básica, o sea que tiene óxido de magnesio y óxido de calcio, tengo que poner un fundente ácido, que sería óxido de silicio, lo opuesto. Y si la ganga es neutra, por más que sea neutra desde el punto de vista químico, igual necesito un elemento que me baje el punto de fusión. Entonces, un fundente que tengo que poner también va a ser neutro. Si es neutro, no le puedo poner ni un ácido ni un básico. Entonces, si pongo un fundente neutro, uno de ellos es el óxido de cromo. El mineral de hierro, la parte útil, está mezclada con la parte no útil. Entonces, lo que tengo que hacer es separarla. Para separarla, es como ustedes, es como si reciben una bolsa mezclado con viruta de aluminio y viruta de acero, y la tienen que separar, porque ustedes van a usar solamente, por ejemplo, el aluminio para reciclarlo, porque tiene un horno para aluminio y no para acero. Entonces hay que separar. Bueno, acá también yo tengo un mineral de hierro, que dijimos que era la mezcla de mena y ganga, o sea, de parte útil e inútil, y la tengo que separar porque yo al torno no puedo mandar todo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a procesar
un material que no me va a aportar hierro. Es un gasto térmico y económico para un material que voy a terminar descartando. Entonces, lo que tengo que hacer es solamente quedarme con los minerales de hierro. Para eso, tengo que prepararlos los materiales. Entonces, tengo que hacer un tratamiento mecánico. Hay tratamientos químicos o mecánicos. Vamos a empezar con la parte de tratamiento mecánico y concentrar la parte metálica útil y eliminar los elementos que no me sirven. La principal preparación es la trituración para reducir el tamaño del mineral a un tamaño determinado. Ustedes ya saben por algunas otras materias el tema de la granulometría. Vamos a tener granos gruesos cuando tenemos granos de más de 25 milímetros de diámetro medio. La arena, o a veces llamada granalla, está por abajo de los 25 y hasta 1 milímetro. Y por abajo del milímetro los finos. Para que se los nombro, para que sepan, por si lo leen en alguna parte, hay unos tratamientos térmicos que se le hacen a los minerales, que se llama tostación, en la que hay algunos cambios químicos. No es un paso previo a meter el mineral al horno. Se hacen en unos hornos externos, se los lleva a temperatura donde hay algunos cambios químicos y dan un producto intermedio, pero bueno, no es algo que se hace antes de introducir al alto horno y se hace a veces, no se hace siempre, eso depende del mineral que tengamos de origen. Ahora, empezando por la trituración, a nosotros nos llega el mineral en forma de piedras de gran tamaño y de diverso tamaño, que hay que romperlo. Lo podemos hacer con una trituradora de mandíbulas, donde tengo una mandíbula que es fija y la otra que es móvil. Bueno, son como si fueran, como dice el nombre, una mandíbula humana que va mordiendo, tiene placas de sacrificio de acero al manganeso, que son placas para desgaste, que trabajan al desgaste, que ganan dureza con la deformación. Y esas placas, cuando se desgastan, se cambian por otras. Tiene un sistema de bulones que hacen fácil su reemplazo. Y se producen de 500 hasta 1000 kilos por caballo de la trituradora, por los caballos de potencia de la trituradora y por hora. Después de la trituración pasamos a la molienda, o sea, molino de bolas. Es un molino que es un recipiente y adentro va a ir el mineral y tiene desde 3 bolas grandes o más que están libres, están sueltas, y cuando ese recipiente gira, las bolas van moviéndose, subiendo y cayendo por gravedad, y eso produce la trituración del mineral a un tamaño más fino. Fíjense que ya acá la producción es mucho más chica, andamos en alrededor de 100 kilos por caballo y por hora. No son 100 kilos nada más por equipo, fíjense, por caballo. Por ahí estamos hablando de equipos de cientos o miles de caballos, entonces tenemos producciones por hora de toneladas. Bueno, una vez que molí lo más fino posible el mineral, los tengo que separar porque voy a tener mineral molido, pero mineral que tiene mezcla de material útil e inútil. Bueno, la separación del mineral hay varios tipos, o sea, varios tipos de separadores porque usan diferentes técnicas. Pueden ser, siempre es por una diferencia de propiedades físicas. Pueden ser diferencia de densidad del producto, diferencia en el magnetismo, o sea, si el material es o no es magnético, o qué tan fuerte sea su fuerza magnética. Bueno, nada, no quiero ahondar en tipo de instalaciones,
pero bueno, se pueden separar por agua. Hay unas bateas donde hay agua y el mineral se va separando por flotación. Dependiendo del tamaño grano, el material, algún material se va a ir al fondo y otro va a quedar en suspensión, entonces se va a ir separando por flotación en bateas de agua. Después también hay una separación en seco donde se hacen ventiladores. El principio es el mismo que en las bateas con agua, o sea, las partículas se sopla en unos conductos muy grandes, el mineral, unos ventiladores de gran potencia, y también los elementos más gruesos caen antes y los más finos vuelan a una distancia mayor y bueno, también se separan por peso específico. Y los separadores magnéticos directamente es un separador donde un electroimán de grandes dimensiones separa lo magnético de lo no magnético. Ahora, una vez que obtengo el mineral útil y en forma de polvo, no la puedo meter como polvo al horno. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a cargar el mineral muy fino, ¿qué va a pasar? Por peso se va a compactar. O sea, si ustedes meten harina en un vaso, todo desde abajo, desde la base del vaso hasta arriba, toda la harina está compactada y es imposible que pase un gas, que es lo que necesitamos nosotros para la reducción en el entorno. Entonces, no se puede usar el mineral en polvo. Lo que tengo que hacer es, lo que se dice ahí es sinterizar y peletizar. ¿Qué es sinterizar? Es aplicar calor y presión para obtener un material de apariencia cerámica. Peletizar es la forma, es de pellet, o sea, habla más del tamaño, la sinterización habla más del cambio de fase polvo a una fase sólida. Pero a su vez esos pellets también tienen que tener cierta porosidad para que por su interior pasen los gases reductores. Lo que les tiene que quedar de esto es que si bien el mineral uno lo pulveriza para poder separar lo útil de lo inútil, después no los puedo meter así porque me taparían el alto horno, entonces los tengo que sinterizar y pelletizar para poder meterlo al alto horno. Acá se explica un poco más detalladamente lo que es la preparación del coque metalúrgico en la coquería. La hulla que se convierte en coque metalúrgico se le hace perder los volátiles. Consiste en un calentamiento en cámaras cerradas sin aire. Y una vez que el coque se lo mete en estas baterías que son calentadas externamente y pasaron por ahí más de 12 horas, no es que están 5, 10, 15 minutos, están varias horas en estas cámaras. Una vez que perdieron todos los elementos nocivos, si yo abro la cámara y el carbón, este coque al rojo vivo, donde toca el oxígeno al aire, empieza su combustión. Entonces, ¿qué se hace rápidamente? Se abren estos portones, se empuja el coque, caen unos vagones, estamos hablando de dimensiones muy grandes, se los vuelcan unos vagones ferrocarriles, y ese vagón pasa por una torre que tiene agua. Y esa agua apaga el coque, o sea, se lo usa para bajar su temperatura, o sea, se lo enfría para que no se produzca la combustión con el aire atmosférico. Y obviamente que también el coque hay que molerlo a un tamaño determinado, pero tampoco se lo puedes, hay que descartar el polvo porque también es perjudicial el polvo de coque. Como en toda industria se maximiza y no se tira nada. En la coquería, la parte superior tiene recolectores que van a tomar todos los volátiles que salen del coque y los lleva por un conducto. Esos volátiles van
a una planta dentro de la fábrica donde se los trata, esos volátiles, se los trata químicamente con instalaciones y podemos obtener agua ras mineral, amoníacos, ácidos y otros gases como el propano, butano, metano, dióxido. Bueno, todos eso que salen de los volátiles se los aprovecha para venderlos como subproductos o utilizarlo, meterlos y utilizarlos en alguna parte del proceso. Acá tienen una imagen de cómo es la coquería. Estamos hablando de instalaciones donde una persona tiene la altura de la mitad de este vagón. Son unas instalaciones gigantes, son una especie de edificios, donde ustedes acá ven la coquería está separada por celdas, no se pone todo el coque en un solo recipiente, sino que se ponen en varias bateas en paralelo. Acá hay 1, 2, 3, son muchísimas bateas en paralelo. Fíjense que están suspendidas porque acá se genera el quemado de gas para aplicarles calor, o sea, el coque recibe por un calor de una combustión externa, no por combustión propia del coque. Esto es un carro repartidor, es el que pone el coque en cada celda. Y bueno, se los deja que trabaje, que se produzca el coquizado. Cuando ya está, se abre la puerta es lateral, se abre, un hidráulico empuja el coque en el vagón viene hasta la torre de enfriamiento, se la apaga con la lluvia de agua, vuelve a salir y el vagón ese vuelca su contenido de coque apagado en una cinta transportadora para la molienda. Fíjense que en esta punta está también una cinta que lleva el coque o la hulla, todavía no es coque, la hulla cruda, una torre donde tengo el distribuidor en la parte superior que va llevando el coque para el llenado una vez que cada batea está vacía. Bueno, dejando la coquería atrás, vamos al alto horno. Bueno, el alto horno tiene su nombre por el gran tamaño que tiene. Fíjense que estamos hablando de hornos de 40 a 70 metros de altura, con paredes que van desde el medio metro hasta el metro de espesor. Obviamente, por su interior es todo material refractario, que es el que resiste la temperatura, y afuera es una chapa metálica de acero, que es la que le da la rigidez estructural y sostiene los refractarios. A grosso modo, son dos troncos de cono opuestos, unidos, por decirlo de una manera sencilla de la forma constructiva, aunque tiene, fíjense, varias partes. Desde abajo hacia arriba está el crisol, después viene el etalaje, el vientre, la cuba y el tragante. A veces el etalaje no está, no siempre está. Son formas constructivas. Pero bueno, básicamente lo que quiero que sepan es que en las dimensiones de estos hornos y las partes principalmente, cada parte tiene un nombre porque tienen distintos rangos de temperatura de trabajo y se desarrollan distintos procesos. Bueno, ¿cuál es la principal función del alto horno? Es un equipamiento donde por un lado entra el mineral, el combustible que es el coque, el fundente y aire caliente. Obviamente que ya sabemos la función de cada uno. El mineral este es el que contiene hierro, ya es un mineral de hierro nada más. El coque que va a producir dar el calor de la combustión
junto al aire, necesita este aire caliente para producir la combustión del coque, y el fundente necesario para reducir la temperatura de la fusión. Entran todos estos elementos, por la parte superior entra el mineral y el coque, y el fundente, y el aire entra por la zona baja. Generalmente el crisol queda bajo piso, el piso por donde circula el personal está a la altura de las toberas de aire caliente. Generalmente el crisol está bajo el nivel de trabajo. Entonces, ¿qué sale de todo esto? Dos cosas. El arrabio por acá abajo. En realidad acá dice salida de acero, pero no, todavía es arrabio. La escoria, que la escoria se la utiliza, es otro elemento que parece se tira y no se tira, porque no se tira nada acá. Y los gases de todo el proceso salen por acá arriba y también generalmente se los recupera. Entonces tenemos acá un estado sólido en la parte superior. Acá no, en este dibujo no está, pero se genera una bóveda que separa el estado sólido de la zona donde se producen las combustiones, y hay un estado en el medio que es un estado pastoso del coque y del metal. Y acá abajo ya estoy en metal líquido. La escoria está en un estado también pastoso, no es ni líquida ni sólida. Y a medida que la carga baja, pasan dos cosas. Fíjense, se empieza a calentar la carga hasta que llega al estado fundido. Y los gases al revés. Los gases acá en la zona de combustión llegan a los 2000 grados centígrados, y a medida que los gases suben, se empiezan a enfriar y ya acá abandonan alrededor de los 300. Están abandonando la estructura a los 200 grados aproximadamente. Pero, bueno, fíjense lo que entra, lo que sale, lo que pasa con la carga y con los gases. Acá tienen este diagrama, este dibujo. Es una cartulina viejita que es de empresa Siderar, lo que era antiguamente Somisa. Esta es una filmina, por ahí no van a alcanzar a leer, pero para que se den una idea, tengo el altorno, tengo el collar de aire caliente, es un collar de gran diámetro, y después baja individualmente cañería para ingresar el aire caliente. Y fíjense que ahí nomás está esto que se ve como verde, que es el piso de trabajo. Acá hay un operario y por abajo de este piso está el crisol. Están las cañerías para la recuperación del aire caliente, porque este aire caliente, ¿qué va a hacer? Tienen calor, y también este calor se aprovecha para calentar lo que se llaman las torres de Cooper, que son recuperadoras de calor. Lo que hacen es toman el calor de los gases que salen del altorno, que salen calientes, calientan estas torres, haciendo que los gases circulen en sentido, y después se invierte el sentido por aire frío que viene de afuera. Entonces las torres que están calentadas ceden su calor al aire que va a entrar al altorno. O sea que estas torres trabajan con dos sentidos de circulación. Gases calientes provenientes del altorno en un sentido hasta que las torres se calientan, se corta esos gases calientes y se invierte el sentido por aire atmosférico frío, el cual va a tomar el calor de las torres y va a ingresar al altorno. Y también estos gases calientes salen con suspensión, o sea, con sólidos en suspensión. Entonces hay un tren, como ven acá, que son separadores ciclónicos, separadores electrostáticos, separadores de filtros, distintos tipos de separadores y filtros para hacer que estos gases dejen sus sólidos en suspensión y obtener los gases limpios para procesamiento. Acá lo que se ve también en esta imagen es
los vagones termos. O sea, vagones del tamaño de un vagón de tren, el cual tiene una forma cilíndrica con refractario en su interior y una abertura superior para volcar el arrabio fundido, y generalmente se lo lleva por vías a estos vagones del alto horno a la acería, porque la acería está en otra zona, pero hay que llevarlos con vagones termos para hacer el afino. Acá tenemos otro diagrama donde vemos el mineral de hierro, el fundente y el coque, o sea, en forma esquemática, los tres elementos que necesito. Se los sube con lo que se llaman skip. Los skip son estos vagoncitos que están sobre una estructura que va subiendo, los vuelca en la parte superior del alto horno. Fíjense la temperatura como va subiendo hasta que llego al crisol, tengo el metal fundido y saco por una piquera superior la escoria, por la escoria siempre está arriba protegiendo al metal fundido. Esa otra de las funciones, la escoria aísla metal fundido de la atmósfera y la protege. Entonces, tengo una piquera o un agujero que sirve para la escoria volcarla en un carro, y por el otro lado tengo la piquera para el arrabio, que en este caso se vacía no sobre un vagón termo, sino sobre una cuchara, la cual es tomada por una grúa y es llevada a un afino. Fíjense, los gases calientes los son metidos por la torre de Cooper, hace un zigzag, como si fuera un intercambiador de calor común. Falta la etapa acá de purificación, porque también están los sólidos, pero es un esquema, no es perfecto. Pero la idea es que salen los gases calientes, calientan la torre, y después se ingresa aire de afuera por estas torres que toman el calor y el aire caliente entran por las toberas. La parte por arriba, el aire caliente entra por arriba de la escoria. Otro esquema más. O sea, saqué varios esquemas porque es lo que les puede pasar a ustedes. Van a libros, van a internet y van a ver muchos diagramas y tienen sutiles diferencias. Bueno, sepan de que básicamente son todos iguales. En alguno que falte una instalación no quiere decir que no existan, sino que son simplificaciones. Acá también tenemos un alto horno, tenemos un sistema de skip que sube la carga, la descarga acá, y fíjense que los gases acá, que en la otra imagen no lo tenía. Es decir, que es el separador de suspensión. Supuestamente una vez cumplida su función, los gases calientes entran a la torre de Cooper, la calientan, y fíjense que acá dice turbosoplante, un motor, un turbo, y está metiendo el aire por acá. Y después va a parar al alto horno, pero ya caliente. Acá va a esta torre y acá la deriva a la segunda torre. Y una vez que los gases del alto horno se dieron su calor y ya no pueden calentar más la torre, vienen por acá una torre, viene por acá la otra torre y van a la chimenea y al final terminan saliendo a la atmósfera porque ya no tienen más calor aprovechable y tampoco tienen una calidad para ser aprovechado desde el punto de vista químico. Un resumen de la obtención del arrabio, qué es lo que le pasa a la carga a medida que va bajando. En la parte superior se produce el secado porque, bueno, el mineral, el coque y el fundente, al estar a la atmósfera o estar almacenado en un patio, obviamente va a tener humedad ambiente. Entonces, a medida que entra, lo primero que se produce es el secado, o sea, se pierde la humedad que tienen estos elementos. Después, como están a temperatura ambiente, están a 20, 30 grados, se van a ir calentando estos materiales, entonces hay un precalentamiento, y después del secado
que es algo superficial, sigue la deshidratación, que ya tiene que ver con la pérdida dentro del material. El secado es la humedad externa y la deshidratación es la pérdida de humedad interna. La primera etapa es cuando, a medida que vamos entrando, de los 200 grados, y a medida que baja, podemos llegar a los 450 grados. En la parte inferior de la cuba empieza la reducción, porque ya hay presencia de gas reductor. Entonces se produce la reducción de los óxidos de hierro por los óxidos. Cuando se refiere a óxido de carbono es el monóxido y el dióxido, o sea, los gases. Y también puede haber algo de reducción por carbón o carbono puro. Estamos hablando después de acá hasta los 1200 grados. Y ya en la zona de los etalajes ya se produce la carburación y la fusión. Es decir, ya tengo metal líquido, y la carburación se refiere que el carbono presente se diluye en el hierro líquido, dándome un arrabio de alto carbono. Esto se produce a los 1800 grados, ya está en el crisol de manera líquida. Bueno, como les nombré, en la parte inferior del etalaje se encuentra la entrada de aire caliente por toberas. La ganga se combinó con el fundente y me da la escoria. La escoria va a salir por un agujero que en la metalurgia se llama bigotera. Y bueno, les digo que había dos piqueras, que son agujeros. La de más abajo es la del arrabio y la superior la de escoria, porque la escoria flota. ¿Qué es la piquera? Es un agujero. Y ustedes me dirán, ¿y cómo no se sale? Bueno, cuando yo vacío el alto horno, esos agujeros se tapan con material refractario, una especie de cemento, cemento como el hormigón cuando ustedes los ven en los camiones que lo descargan. Bueno, es un cemento refractario en estado pastoso, se ponen en las piqueras, se seca, se solidifica y hace de tapón. Cuando, se hace el ciclo de producción del arrabio y de la escoria, y cuando yo tengo que sacar ese tapón, se utiliza una especie de percutor hidráulico, es una barra de acero con punta, se lo acerca con un carro, eso es hidráulico y con la presión rompe ese tapón y salen el arrabio y la escoria. O sea, son tapones que en cada colada se cambian. Como decimos, los productos del alto horno son el arrabio, que es un 90-95% de hierro, quiere decir que va a tener entre un 5 y un 9% de carbono, que es aproximadamente, porque tiene otros elementos, pero bueno, tiene muchísimo carbono, hasta más que una fundición, así que es un material que así como está no se lo utiliza. Pueden ser un arrabio denominado hématite, que se usa para fundirlas en molde, o sea, este arrabio se lo solidifica en moldes. Y si el arrabio es básico, esto se lo lleva a un convertidor para soplar oxígeno y fabricar acero. Es decir, es un proceso de afino. Y las escorias, que bien parecen un material descartable o que se lo tira por ahí, no. En realidad, la escoria es uno de los principales, por los elementos que contiene, es uno de los principales componentes de los cementos. Por ejemplo, las cementeras, ustedes muchas veces van a ver que están relativamente cerca de los altos hornos, de las metalúrgicas. ¿Por qué? Porque le compran la escoria y ellos con las escorias producen cementos. Y también la escoria se la puede utilizar para fabricar aislantes térmicos o, mediante una molienda se generan áridos para hormigones. Es decir, que no se tira nada. Bueno, chicos, hasta acá es la parte constructiva, estructural de un alto horno, de la cosquería y la producción de arrabio.
En el siguiente video se habla un poco de las reacciones químicas que se desarrollan de una manera lo más sencilla posible. Y una tercera parte que es la de afino de acero en sí. Así que dejamos acá y el próximo video va a ser sobre las reacciones químicas. Hasta el próximo video.